Hola a todos. Bueno, luego de esta intensa jornada vamos a compartir información importante. Desde el día de mañana, el toque de queda empieza a nivel nacional desde las 14 horas. Es decir, la gente solo tendrá 6 horas para poder abastecerse de alimentos o comprar medicinas. Deben de organizarse bien en virtud de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional a través del presidente Lenín Moreno, en virtud de toda la situación caótica que se ha generado de manera particular en la provincia de Guayas, donde los índices son los más altos. De acuerdo a la última información que ha trascendido, se ha armado el comité que se encarga de la Zona Especial de Seguridad en Guayas y que está a cargo del gobernador Pedro Pablo Duarte. Lo que se ha informado en conjunto con la general Tanya Varela, quien es la jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional y también un delegado de las Fuerzas Armadas, es armar la Fuerza de Tarea Conjunta. Son 3.300 militares los que desde hoy salieron ya a las calles de la provincia para ejecutar controles en varios puntos de Guayas y también de todos los cantones, de manera particular en Guayaquil. Han dicho que son 3.300 efectivos con 300 camionetas y camiones de las Fuerzas Armadas. Han armado 193 controles en varios puntos de Guayas y de Guayaquil. Esto implica operativos móviles, así como en el sector interno y externo de la provincia. Con megáfonos, los militares están exhortando a los ciudadanos que luego de las 16 horas, en el caso de Guayas, aún permanecen en las calles. Desde este miércoles 25 de marzo, ese toque de queda se amplía porque hasta esta noche empieza a las 19 horas en todo el país, pero desde mañana se amplía y empieza a las 14 horas. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta información. Mientras tanto, el COE Nacional ha informado que el número de casos confirmados se eleva a 1.082. También hay 1.225 casos descartados y se han efectuado 3.618 muestras. Allí hay que hacer un paréntesis en función de que, según el mismo gobernador, se han habilitado 100 camas en el Coliseo Abel Jiménez, en el Parque Samanes, a fin de evacuar los hospitales más grandes que están atestados de pacientes con síntomas similares al cuadro del COVID-19. La idea, según el gobernador, es que quienes solo necesiten el aislamiento preventivo puedan acudir hasta ese punto, que se complementa con otros hoteles de Guayaquil que luego de una alianza con la empresa privada ha concretado el mismo gobernador Pedro Pablo Duarte. Ahora bien, es importante saber que la idea del gobierno es que de los 4 hospitales que inicialmente se habilitaron para atender este tipo de casos, es decir, el hospital del Guasmo, ubicado en el batallón del Suburbio, luego viene el hospital del Guasmo Sur, cerca del puerto marítimo, y después el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante en la avenida Quito, y finalmente el Hospital de Infectología, cerca del INSPI, del instituto encargado de las investigaciones, que antes era el Izquieta Pérez, las investigaciones en salud pública. Entonces son esos 4 hospitales que inicialmente fueron habilitados por el gobierno, pero la idea, según Pedro Pablo Duarte, con la habilitación de estas camas y los hoteles para el aislamiento preventivo, es que finalmente los hospitales del IES de Los Ceibos y el Hospital del Guasmo Sur se concentren en toda la atención y la demanda de los posibles pacientes confirmados por COVID-19. También desde el COE Nacional se ha aprobado un nuevo protocolo a fin de que personal de medicina legal en conjunto con Fuerzas Armadas y la policía se encarguen de toda la acción, de todo el protocolo para los levantamientos de los cadáveres de pacientes sospechosos. Esto luego de conocerse de haber trascendido 4 casos en Guayaquil, uno en la ciudadela Las Orquídeas, otro en Mapasingue y 2 más en el suroeste de la ciudad, cuando varios
Familiares de estas personas se comunicaron con las autoridades luego de que no llegara el personal para el levantamiento del cadáver. No se ha confirmado aún si esas personas murieron por COVID-19, pero lo que se ha dispuesto desde el COE Nacional es que se dé un tratamiento digno al levantamiento de esos cadáveres para que no permanezcan por 15 y hasta 20 horas, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Otras noticias importantes que destacar es que a nivel nacional se han generado ya 947 detenciones, 1.500 conductores y motociclistas por haber transgredido el pico y placa, de acuerdo al último dígito de sus placas, y en el caso de la cifra que dimos al inicio, 947 son los detenidos por haber violado el toque de queda. Así que hay que tener mucha precaución y estar muy atentos a las noticias. La idea es que finalmente este fin de semana lleguen las 200.000 pruebas y los reactivos que ha anunciado el ministro de Salud, el flamante ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, para que los laboratorios autorizados, cerca de 6 y hasta 8 en Guayaquil y 31 a nivel nacional, puedan finalmente proveer de estas pruebas a quienes necesiten hacérselas, practicárselas. Ya se han dado parámetros para los costos en el área privada, no puede ser menos de 80 y tampoco más de $120 el costo que debe de asumir la persona interesada en estas pruebas. Y en el caso de las unidades del Ministerio de Salud Pública, esa prueba es totalmente gratuita. Así que eso es lo último que se ha generado en el país. Mañana el toque de queda empieza a partir de las 14 horas. Deben de organizarse en casa para que no se queden desabastecidos ni de alimentos y tampoco de medicinas en el caso de necesitarlas. Los pacientes que se comunican a la línea 171 con síntomas similares al COVID, lo que se hace según el protocolo que se ha establecido desde el COE Nacional y también desde el Ministerio de Salud Pública es que si no es un cuadro grave, es lo que han dicho, que si no es un cuadro grave, sencillamente se dispone o se sugiere, se prescribe una medicina hasta ver cómo evoluciona cada caso. Lo que se busca, insistimos, es que nadie se quede fuera de la atención. Al menos así lo ha dicho el gobierno y el mismo vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien dio una cadena el día de hoy a las 18:30 y más tarde a las 20 horas el presidente Lenín Moreno confirmó que se ha entregado $50 millones al Ministerio de Salud para el pago de cuentas pendientes con proveedores. Es lo que sucede hasta esta hora en la emergencia sanitaria por COVID-19. Seguimos nosotros en el teletrabajo, estamos transmitiendo temprano a las 6 de la mañana por I99, se pueden conectar también a través de TuneIn Radio y más luego hacemos nuestros informes periódicos y cotidianos para la noticia en Canal 4. A través de esta vía seguiremos generando información todas las noches al concluir la jornada. Y no se olviden, manténganse en sus casas. Es hora de estar unidos en el aislamiento preventivo. Gracias y buenas noches.